Uno de los problemas potenciales que nos podemos encontrar en los ejercicios es que haya una desalineación de la resistencia con respecto a la palanca mecánica. Las palancas mecánicas son esas palancas, esas extremidades que son las que operan el músculo que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo hago un curl de bíceps, la palanca mecánica que opera este movimiento es el antebrazo. Por tanto, lo que tengo que buscar es que mi antebrazo esté perfectamente alineado con la resistencia. Lo mismo ocurre con los tríceps. Si yo hago una extensión de tríceps, pues la palanca mecánica que opera este movimiento sigue siendo el antebrazo. Y tengo que buscar lo mismo, que haya una alineación con respecto del antebrazo y también con la dirección de la resistencia. Cuanto mayor sea o mejor sea esta alineación, más benévolo va a ser este ejercicio con nuestras articulaciones. Y lo mismo al revés. Cuanta más desalineación exista, más complejo va a ser o más molesto, especialmente en el largo plazo, va a ser este ejercicio con nuestras articulaciones. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en el press francés con barra, ¿vale? O extensiones de tríceps tumbado con barra, porque ese ejercicio es un ejercicio que es un sospechoso habitual de molestias. De hecho, una vez escuché a Roberto Castellano hablar precisamente de este ejercicio y comentaba esto, que es un ejercicio que le molestaba mucho en los codos y que pues no podía hacerlo con la intensidad que, por ejemplo, lo hacía hace algunos años y tal, ¿no? Y esto es algo muy habitual y he puesto este nombre, Roberto Castellano, de ejemplo porque Roberto Castellano además es un tío muy alto, muy fuerte, muy grande, con mucha experiencia. Y eso evidentemente, cuanto más grande, más fuerte, más experiencia tengas, siempre va a agravar más los problemas articulares, sencillamente porque vas a necesitar mover más peso. Entonces, eso además se une con respecto a los codos en particular con una particularidad, valga la redundancia, que es algo llamado en biomecánica como el carrying angle. El carrying angle es básicamente la disposición natural de los codos. Si yo, por ejemplo, me cuadro de forma recta, lo que vamos a ver es que mis codos no están apuntando directamente, en este caso, hacia la cámara, sino que están apuntando ligeramente hacia adentro. Esto es así porque cuando vamos corriendo, cuando vamos andando, así no nos vamos a dar con los muslos. Es básicamente una evolución natural, por así decirlo. Entonces, este carrying angle, que se va a agravar más según seas pues menos flexible, por ejemplo, según seas, los hombres tienen más agravado, digamos, o acentuado este carrying angle que las mujeres, por ejemplo, si eres más ancho de estructura, por ejemplo, si tienes más masa muscular, por ejemplo, todo esto va a agravar mucho más este carrying angle. Y lo mismo al revés, si eres una mujer más flexible, con menos masa muscular, una estructura ósea pues más finita, etc., el carrying angle será menor. Entonces, esto lo cuento porque Roberto Castellano es una persona que justo va a estar en el polo opuesto que he mencionado. Un tío alto, grande, fuerte, bueno, no sé si es alto o no, pero un tío, para empezar, un hombre, no una mujer, o sea, un hombre fuerte, ancho, etc., evidentemente va a tener un carrying angle más pronunciado. Esto significa que si yo voy a hacer una flexión de codo, vemos que mis codos no están aquí, están aquí, ¿vale? Tengo una ligera inclinación hacia adentro de los codos. Y ya digo, conforme más te acerques a ese prototipo que he mencionado, más ancho, musculoso, etc., pues ese carrying angle será más pronunciado. Y esto supone una serie de problemas en varios ejercicios, especialmente ejercicios de bíceps y tríceps, porque son los que estamos trabajando con los codos, porque es algo más complicado alinear la resistencia con la palanca mecánica, sencillamente porque nuestra posición natural no es estar así, nuestra posición natural es estar más con los codos un poquito abiertos. Entonces, esto genera algunos problemas de desalineación en algunos ejercicios, como por ejemplo este press francés con barra que os estaba comentando antes. Entonces, ahora os voy a enseñar cuáles son estos problemas que suceden por la desalineación de la dirección de la resistencia con respecto a la palanca mecánica en este press francés o estas extensiones de tríceps tumbado con barra, como os he comentado. Cuando vamos a hacer un press francés con barra, nos vamos a encontrar con esta situación. Si esta sería la posición inicial, donde vamos a empezar el movimiento, esta sería la posición final. ¿Y qué es lo que vemos en esta posición final?
Esta posición es la que a mí me permite estar más cómodo con respecto a la apertura de los codos. Esta es mi posición natural. Recordemos ese carrying angle que había, pues para mí esto es lo más natural que hay. Pero ¿qué ocurre? Si trazamos una línea de la resistencia, que en este caso está orientada con la gravedad, ¿vale? Si trazamos esa línea y luego vemos dónde está colocada la palanca mecánica, en este caso son los antebrazos, vemos que no están colocadas en el mismo plano, que hay una desalineación. Porque para que estuvieran colocadas en el mismo plano y estuvieran alineadas, mis codos tendrían que estar aquí. Así ya hay una alineación mucho mayor de la resistencia con mi palanca mecánica, sencillamente porque ahora están en el mismo plano. Si trazo una línea, esa misma línea me sirve para delinear la gravedad, la dirección de la resistencia, así como también la dirección de la palanca mecánica. ¿Pero qué ocurre? Que esto para mí es una posición muy incómoda. De hecho, estoy cansándome simplemente de estar aguantando esta posición con los codos cerrados. Y eso que soy yo, que soy una persona pues con una estructura muy fina y articulaciones, digamos, relativamente flexibles en este aspecto. Imaginaos una persona mucho más grande, mucho más musculosa, mucho más ancha, mucho más amplia. Le va a resultar prácticamente imposible llegar a esta posición. Incluso aunque llegara, le va a resultar muy molesto y muy complicado. Entonces, esta es la primera dificultad que tiene este press francés o estas extensiones de tríceps tumbado con barra. Y eso que incluso esta barra ni siquiera es una barra recta, es una barra curvada, lo que me permite tener una mayor comodidad en las muñecas. Pero imaginaros si incluso fuera una barra recta, que es como mucha gente lo hace. Va a ser muy fatal para los codos en el largo plazo, sencillamente porque existe esa desalineación. Y cuanto más grande, más ancho eres, más musculoso eres, pues esa desalineación se va produciendo, se va pronunciando mucho más. ¿Ok? ¿Cómo se podría solucionar esto? Muy sencillo. La primera alternativa que tenemos es, en lugar de trabajar con un agarre prono, como sería trabajar con esta barra, sería trabajar con un agarre neutro. ¿Por qué? Porque una vez que trabajamos con agarre neutro, vemos lo que pasa con los codos. Simplemente cuando paso de un agarre prono a un agarre neutro, el codo automáticamente se mete más hacia adentro, de forma completamente natural. Entonces, la forma más simple de arreglar este ejercicio, al menos hasta cierto punto, es trabajar con mancuernas, porque las mancuernas me van a permitir tener una mayor o una mejor alineación de la resistencia, que en este caso es la misma, es decir, sigue la misma dirección, con respecto a la posición de mi palanca mecánica, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, ahora incluso hay una ligera desalineación y si vengo aquí ya la podría corregir por completo, ¿vale? Ahora digamos que la línea de la resistencia es la misma que la línea de la palanca mecánica, ¿vale? Entonces vemos que es una posición mucho más natural, menos forzada que si trabajo con una barra. Así que el trabajar con mancuernas en este caso nos da una mejor alineación de la resistencia y por tanto hace que el ejercicio sea bastante mejor que si lo hacemos con barra. Sin embargo, incluso podríamos buscar una mejor alineación todavía si cambiamos el equipamiento y en lugar de trabajar con unas mancuernas, trabajamos con una polea, como os voy a enseñar a continuación. Si ya hemos visto las limitaciones que había con respecto a la alineación de la resistencia, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio muy clásico como son las extensiones de tríceps tumbado con barra y cómo podíamos mejorarlo trabajando simplemente en lugar de con barra, trabajando con mancuernas, vamos a ver ahora cómo podemos llevarlo incluso más allá, cómo podemos hacer que este ejercicio tenga una alineación perfecta al cambiar el trabajar con mancuernas por trabajar con poleas. Entonces, para hacer este ejercicio, nos tumbamos en el suelo y vemos que vamos a seguir haciendo unas extensiones de tríceps, pero ahora lo vamos a hacer de forma lateral con una polea cruzada, es decir, con el brazo izquierdo cojo la polea derecha y al revés. Entonces, ahora, cuando yo extiendo, vemos que el cable queda justo por encima del brazo. Incluso, aunque esto no fuera así, yo podría modificarlo, porque puedo moverme para arriba o para abajo para que justo el brazo caiga por debajo del cable, o que el cable caiga por encima del brazo. Entonces, si yo voy haciendo las extensiones, vemos que la alineación es perfecta. Y que además
no me genera ningún tipo de posición antinatural ni nada por el estilo. Y además tenemos una capacidad de carga prácticamente infinita, porque no vas a hacer este ejercicio con todo el stack de placas. Por tanto, es una forma mucho más benévola incluso de hacer estas extensiones tumbado que hacerlo con las mancuernas. Por supuesto, la contribución del tríceps cambia un poquito porque aquí estamos trabajando menos la cabeza larga del tríceps, pero en cualquier caso es una forma de trabajar estas extensiones de tríceps tumbado, en este caso utilizando una polea, para que la alineación de la resistencia sea bastante mejor que con las mancuernas y muchísimo mejor que con una barra.